Guitia, con la música arriba. Moreno, con la música arriba, el espíritu arriba, la militancia arriba, pero ha sido, qué semanita, Moreno, ¿no? Bien. Una semana interesante de lo que ha acontecido. Mire, Guitia, acá el Día de la Virgen, porque tenía que ser el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, con un par de colegas economistas, con Pablo, que ha estado en este programa, Pablo Chaliú, varias veces. Sí, claro. Y otro que usted conoció, el padre. Sí. Usted conoció a Sergio Carboneto. Al hijo también. Claro, bueno, conocido, el padre falleció. Sí. El hijo mayor, porque hay otra hija que es mayor, pero es mujer, el hijo mayor varón de los dos. Escribimos un artículo que se llamó Elementos ordenadores para un programa económico de contingencia. Con todo lo que ello implica, porque la palabra contingencia te recuerda a vos cuando vas en el colectivo y decís, en caso de accidente rompa el vidrio, ¿te acordás? Sí, ya me pone en situación de alerta la palabra. Y eso lo hicimos hace una semana atrás, previendo algunas situaciones que se están observando en la economía con lo que eso implica en la administración de la cosa pública y en la gobernabilidad del sistema. Recomiendo, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero recomiendo su lectura durante un día. Fue el artículo más leído de Infobae, el más leído. Después correspondía, si era, lo sacaron y ahí está. Entiendo que si lo buscas en la red estará. Así que recomiendo porque es, explicamos ahí que lo que está pasando no es otra cosa que las consecuencias de las decisiones tomadas por estos descerebrados. Uh-huh. Y cosa que esta semana tuvo otra vuelta de tuerca, ¿no? Con este tema de las jubilaciones. Lógico, ahí ya comienza el conflicto en la calle, con un nivel de agresividad de las fuerzas de seguridad, al menos de esos pelotones, muy extraña. No es normal lo que uno observó. No es normal que integrantes de la fuerza disparen por arriba de las vallas en una secuencia donde solo se interrumpía cuando iban a cargar, obviamente, porque la escopeta tiene una cantidad de tiros que... Entonces se replegaba, cargaba y volvía. Bueno, no es normal de dónde desarrollaron los tiros. En general es de cintura para abajo, o si es el arma en el hombro, apuntando para abajo. Esto era exactamente al revés. Hay heridas es raro, sí, por eso. Y bueno, desde esa posición de tiro, que disparaban por arriba de la cabeza, por más que el arma esté inclinada, el ángulo te pega, porque el arma extendida por arriba de tu cabeza, por encima de las rejas, calcularle el ángulo de inclinación, y está claro que te pega en la cabeza, en el pecho. Es raro. Eso yo entiendo que está por fuera del entrenamiento de la fuerza. La fuerza solo puede utilizar las armas, no estamos hablando de armas de fuego, pero solo de fuego en estas características, ¿no? de mortales. Pero no las pueden usar por encima de la cabeza. No es que están en una trinchera y sacan el arma porque venían los japoneses a sable a penetrar en la... ¿no? Esto no es así. Eso no hace... lo aseguro esto, ¿eh? Ese hombre que disparó, no hay ninguna posición de tiro formal, estudiada e enseñada con el arma por encima de la cabeza. No hay. No hace parte del entrenamiento de la fuerza de seguridad. Vuelvo a insistir, el arma calzado en el hombro, apuntada para abajo,
el arma en la cintura, disparar la escopeta de la cintura, eso se enseña, obviamente siempre con el arma para abajo, para que las heridas sean las menores posibles. El arma por arriba de la cabeza, eso no se enseña. Pero digo, capaz que este gobierno modificó el protocolo. No creo. No hay técnica, eso no es ni técnica israelí, ni técnica FBI, ni técnica de la Guardia Nacional, es muy fácil. Recorrer las muestras de televisión de acciones antidisturbios, para ponerlo, no acciones de guerra, obviamente, esto. No, sí, claramente estamos hablando de otra cosa. No hay ninguna técnica. No hay ninguna técnica de esas características. No existe disparar con el arma por encima de la cabeza. No existe, eso no existe. No existe. Es como si vos tuvieras la técnica de la pistola cuando la ves en la película con la posición horizontal del arma, en vez de estar la mano con la cacha perpendicular al piso. La podés agarrar con una mano, la podés agarrar con las dos manos. Cuando la cacha está horizontal al piso, la empuñadura del arma está horizontal al piso, esa técnica, vos cuando la ves en la película y que hiciste, es la técnica del otro lado de la fuerza de seguridad. Es una técnica. Es la técnica de apuntar con la nariz y toda esa historia. ¿Está bien? Pero no se enseña la fuerza de seguridad. Por eso, cuando vos ves que el arma está paralela al piso, inclinada, vos decís, no, ese no es un hombre de la fuerza de seguridad, en todo caso está del otro lado, con su técnica, pero esas técnicas no se enseñan en la fuerza de seguridad. El arma por arriba de la cabeza te aseguro que no se enseña. Así que no sé dónde habrán aprendido eso. No sé si fue una innovación de esos hombres ahí. Bueno, hay que investigar, hay que ver. Seguramente algún fiscal estará escuchando esto y como lo estoy haciendo público, tomará en cuenta esto que estoy diciendo, llamará y averiguará a ver de dónde el hombre aprendió a disparar con el arma por encima de la cabeza. Es una cosa muy novedosa. En un hecho antidisturbio, vuelvo a decir, sí. Que es lo que se supone que tienen que hacer las fuerzas de seguridad. En caso de disturbio. Claro, en términos de caso de guerra, capaz que hay una, pero esto no estábamos hablando de estos términos. Así que es muy extraño lo que pasó. Y lo que hay que hacer es, ordenarnos, tranquilizarnos y encontrar la propuesta superadora, sobre todo para nuestros jubilados. Los que seguro no pueden perder son nuestros jubilados, nuestros niños, la asignación universal por hijo, nuestros jubilados, nuestros pensionados, los 17 millones. Porque contame eso de los 15 y 17 millones. ¿Por qué unos hablan de 15 y otros hablan de 17 millones de beneficiados o perjudicados en este caso, Comari? Y bueno, el tema es ¿cuál es la unidad que uno está mirando? ¿Se está mirando las personas que cobran o los beneficios que son pagados por el sistema de seguridad social? Cuando se habla de personas que cobran, son menos que los beneficios que se cobran. Particularmente, por ejemplo, el caso de las personas que son viudas y cobran una pensión de su cónyuge muerto. Cobra dos beneficios, digamos. Y el propio. De su el propia propio y la pensión. Claro. Cobra la jubilación y la pensión. Ahora vos viste, yo no te quiero decir nada, ¿no? ¿no? Porque los oyentes y los televidentes se dan cuenta enseguida la diferencia entre nosotros dos, que prácticamente tenemos una misma edad. Pero vos viste que él dijo las viudas, el cónyuge fallecido. Está clarito quién se muere antes. Está clarito. Pero aparte si nos ven a nosotros dos, está clarito. ¿Quién va a ir a enterrar a quién? Los datos muestran que, digamos, la esperanza de vida es menor en los hombres que por ahora. ¿Viste? Por ahora. Y mirá. No, eso se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Porque ustedes sabían, nacen más varones que mujeres y se va, digamos, equiparando alrededor de los 20 años y después... No, cerca de los 10. Cerca de los 10. Después empieza de varones es ya ahí arrancamos muriendo, morimos primero, eso sí que no sabía. A disminuir notablemente la mujer esperanza está muy lejos de ser el sexo débil en muchas cas, en las cosas emocionales también, ¿no? Pero dicen que, digamos, esto, digamos, todavía algunos plantean que esto es así, pero en la medida que la mujer va asumiendo cada vez más responsabilidades, ya empieza a tener más problemas cardíacos y que se estaría acercando
porque la causa es la principal causa de muerte es el problema del corazón. Y depende de la etapa vital. A donde hay un salto grande en la diferencia entre varones y mujeres es al final de la vida, que nos morimos más por ese tipo de cosas, pero también en la adolescencia, que los varones hacen más actividades de riesgo, asociadas a riesgo, tienen trabajo más de riesgo, etcétera, y en ese momento... La realidad que la diferencia entre esos 15 y 17 fundamentalmente son señoras que tienen la jubilación y la pensión, y que claramente hay que encontrar una propuesta, si el gobierno así lo desea, que resuelva que los jubilados no deben perder. Al contrario, deben ganar o mantenerse, nunca perder. Por lo tanto, podría ser una opción, que la hemos conversado, si el gobierno dice que con el cambio jubilatorio, de modificación del índice que actualiza la jubilación, es mejor que el anterior, y hay sectores que dicen que el anterior es mejor que pues ¿qué problema hay? Se aprueban una ley que se aprueba a los dos, y en el momento de la aplicación se mantiene y se aprueba el otro, y se le da a la autoridad de aplicación la facultad de, cuando tiene que ejecutar la actualización de la jubilación, que sea el más beneficiario para los jubilados. Claro. Entonces la autoridad de aplicación dice, ¿aplico este índice o el que le da mejor? Porque ahora, como el cálculo es ex ante, y no sabemos lo que va a pasar con certeza en el 18. Macri dice que va a pasar algo, pero ¿quién le cree a Macri? Ni él se cree. Ahora vamos a escuchar un audio. Muy bien, ni él se cree lo que dice. Entonces, como las dudas son enormes y hay unas incertezas absolutas y nadie sabe lo que va a pasar en el 18, entonces decimos, bueno, ¿cuál aplicamos en marzo? El que sea mejor para los jubilados. ¿Cuál es el mejor? El que actualiza más intensamente la jubilación. Listo. Si es con un bono, mejor. Hagan lo que quieran. Si es con no era un bono, era en realidad una sobreactualización que se daba por única vez. Perfecto. Aplican, le dan esa sobreactualización por esos 3 meses que están en discusión. Y agarramos los 3 meses y vemos cuánto da jubilaciones, cuánto da esto, los salarios, y cuánto da la inflación. No, dio más el anterior régimen. Ajustamos por el anterior régimen. Los 3 meses que faltan se los damos en la mano. Se los damos, le decimos, mire, esta plata es un plus por los 3 meses. Y a partir de ahora le ponemos el que sea más benigno. El mejor para usted, jubilado. Si es el anterior, el anterior. Si es el bueno, y ahí vamos. Y cada 3 meses la autoridad de aplicación decide cuál es el mejor índice a aplicar. ¿No te parece que soluciona esto? A mí me parece perfecto. Aparte es un avance, sería un avance en este contexto inflacionario, reajustar cada 3 meses en vez de cada 6. Sin duda. Y de hecho tampoco es tan innovador, si se quiere, porque el sistema con el que actualmente se actualizan, valga la redundancia, las jubilaciones, pensiones y asignaciones, tiene 2 fórmulas. Se comparan los resultados de las 2 y la que da más favorable es la que se aplica finalmente. Hoy Así que sería, en vez de 2 fórmulas, 3 fórmulas, es un ratito de calcular. Porque lo que te dice Comari es, hoy es por ganancia, recaudación, y la otra parte es por el índice salarial, de privados y de público, el que dé mejor. O sea, el que da más actualización, ese se aplica para... Lo mismo sería bueno, se compara eso contra inflación, y el otro. Y entonces decís, bueno, no, me da más que aplico me da más que el otro, aplico el otro. Es muy fácil. Y resolvemos, porque en realidad el gobierno dice ahora que que ellos hicieron este cambio para beneficiar a los jubilados. ¿Está bien? Si hicieron este cambio para beneficiar a los jubilados, bueno, entonces agarrémosle la propuesta que quieren beneficiar a los jubilados y digamos, bueno, muy bien, nosotros también queremos beneficiar a los jubilados. El que beneficia a los jubilados es el que se aplica. Un mes 1, un trimestre 1, trimestre 8, se hacen las cuentas y el que da mejor para los jubilados lo hacemos. Ahora a mí me confunde un poco esto. A ver. Porque, digamos, por un lado, este gobierno dice que quiere beneficiar a los jubilados, bueno, que ha querido beneficiar a tanta gente, incluso, digamos, ha querido disminuir la pobreza y la termina aumentando. Entonces, por un lado, dice, entre comillas, que quiere beneficiar a los jubilados, pero por el otro lado dice fuertemente que quiere disminuir el déficit fiscal
y empezar a ahorrar, no ahorrar dinero, sino a disminuir el gasto del Estado. Entonces me confunde porque lo que había circulado es que una variable de ajuste iba a ser el tema de los jubilados. Se está, digamos, no se estará metiendo en otro berenjenal, digamos, con esta propuesta. Creo que se mete en otro berenjenal, porque continuamente dice que voy para allá, después dice que voy para allá, y en realidad creo que ni a ellos les queda en claro qué es lo que yo te decía que son unos descerebrados. Sí, claramente. No saben hacer las cuentas. Entonces ellos hicieron unas cuentas donde les decía que por inflación, en realidad pensaban que iban a pagar menos, se ajustaban por inflación. En la inflación de ellos, que es 8,12, que ni ellos mismos se creen esa inflación. Cuando vos vas a la inflación que puede haber en el 2018, que no sabemos cuál va a ser, en realidad, claro, el problema es que terminan cuando ellos hacen los números gastando más, que es lo que le dice el mercado. Pero escúcheme, mire, no toquemos nada, dejemos la que estaba, que esto es lo que pasa. Dejemos la que estaba, porque en realidad con la que estaba quizá usted termina pagando menos que con la que envió pensando que iba a pagar menos, porque no saben hacer las cuentas. Ahora, se armó una discusión con un impacto tan emotivo, porque pega tan sentido socialmente. Claro, pega en nuestros viejos, pega en nuestros jubilados, en nuestros pensionados, en nuestros niños. En realidad no abundó el debate técnico, y si el debate... Entonces, serenemos los ánimos, hagamos el debate técnico, y como el debate técnico lo que termina pasando es que sobre una proyección donde no hay certeza, porque para saber si vas a cobrar más o menos tenés que fijar los parámetros de la economía del 2018. El único que fijó parámetros por ahora es Macri en el presupuesto, que dijo que la inflación del año que viene va a ser 8,12, mirá qué tontería, o que vamos a crecer el 3,5, ni él se la cree. Entonces, claro, vos lo que tenés que hacer es, mire, lo que va a pasar en el 2018 está en un signo de interrogación. Viste que hoy Laje decía que dicen por ahí que Macri en abril ya no está, dicen que Clarín dijo que sí. Bueno, todas esas cosas que hoy nos abrumaron por televisión. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es una incógnita lo que va a pasar en el 18? Es una incógnita. Como es una incógnita, hicimos el programa económico de contingencia, por las dudas. Viste, vos me invitás a cenar, me decís que vas a hacer un lomo al Strogonoff. Pero por la duda, haces una pizza. Suponete que el lomo se te quema y me mandás una pizza. Pero no se me quemó esa vez. No, estaba extraordinario. Lo tuyo es una gran cocinera. Pero tenés una alternativa B. Siempre. Aunque, bien. Siempre. Eso se llama contingencia. El plan de el teléfono pegado. Siempre. No, pero suponete que es un viernes a la noche, el sábado, ya no hay tiempo. Entonces, tiene una pizza que la saca. ¿Está bien? Entonces, esa es la contingencia. ¿Está bien? Hicimos un programa económico de contingencia. Por las dudas. Tenemos la sensación de que no sabemos lo que pasa en el 18. Por eso hicimos un programa económico de contingencia, porque no sabemos qué va a pasar en el 18. Tanto no sabemos lo que va a pasar en el 18 que es muy difícil hacer las cuentas. Entonces es muy fácil. Cuando llega el momento de ajustar las jubilaciones, elegimos lo mejor para los jubilados, la anterior o esta. Y santo remedio, y resolvemos ese tema en los debates públicos que cuando se vuelva a tratar la ley se tendrá que hacer. Es una propuesta. La hablamos, puede ser, hay muchas circunstancias para articular, pero es una propuesta. Que no es, ni siquiera hemos hecho ahora, yo supongo que el lunes, martes, tendremos los distintos escenarios técnicos de cómo va a dar esta situación, porque hay que hacer las proyecciones, hay que fijar los parámetros, tenemos que definir cuánto va a crecer la economía, tenemos que definir cuánto va a ser la inflación. Bueno, todo eso, al menos en el equipo mío, lo íbamos a hacer a partir de la semana que viene. No tenemos fijado esto. En realidad va a salir esto los próximos... Yo calculo que el último programa de diciembre algo te voy a poder decir de lo que nosotros pensamos que va a pasar el año que viene. Este año... Lo que pasó este año lo hicimos el año pasado. ¿Acertamos con Mario o le pifiamos? Sí, 99,9. Pero, ¿sabés qué? No fue más fácil acertar el año pasado lo que iba a pasar este año. No fue más fácil. El año pasado lo hicimos en noviembre. Lo que iba a pasar de enero a diciembre
Nosotros, nuestra prognosis la hicimos en noviembre. Y acertamos, como dice él, arriba del 90% de lo que aconteció. Se nos hizo más difícil este año y lo dejamos para diciembre. Porque en realidad el grado de aleatoriedad que tiene la economía es muy alto. Porque entró en el terreno de la política y en los límites decisionales de las berretas decisiones que tomaron estos. Porque alcanzaron el límite. Por ejemplo, cuando Macri dice lo que dice, ¿por qué lo dice? A ver. Presidente, no me termino de responder la pregunta. Yo entiendo la voluntad de los argentinos por cambiar y la suya en particular. Pero Argentina tiene mucho déficit fiscal, mucho déficit comercial, emite muchos bonos, paga mucha tasa de interés y emite mucha deuda. Entonces, con independencia de la voluntad de los argentinos, hay gente que se pregunta si esto no va a estallar algún día. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo soy el primero en decirte, tenés razón. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. A confesión de parte. Ahora, cuando nosotros le decíamos esto, hace 1 año y medio atrás, que empezamos a hablar de la inconsistencia. Pero a mí me da una cosita que... Bueno, vos imaginate al presidente diciendo que está frágil. Que hay una fragilidad, claro. La fragilidad es tanta que nosotros, para hacer nuestras prognosis, nuestras proyecciones de lo que va a pasar en el 18, esperamos las últimas campanadas del 17. El año pasado lo pudimos hacer en noviembre porque había más certezas. Ya nos dábamos cuenta que esto era unos descerebrados. Pero bueno, estábamos... Pero claro, esto fue avanzando. Porque en realidad ellos hablan de que hay que bajar el déficit fiscal. Y nosotros también se lo decimos. Con este nivel de déficit fiscal, 11 puntos del PBI. Claro, cuando uno dice 11 puntos del PBI, casi... Si vos no tenés la idea de lo que es el PBI son 10 billones de pesos. 10 billones, 10, 12, 0. 10 billones. En términos de dólares, depende del tipo de cambio que hagas, 550, 600 mil millones de dólares. El 11% de eso es entre alrededor de 60 mil millones de dólares. Pero no te dice mucho. Puedes decir, bueno, qué sé yo. El dato es el siguiente, Guitia. Entre lo que vos recaudás y lo que vos gastás, si querés salir empatado, casi tenés que subir 50% lo que recaudás. Ahí ya te hace más cosquillita la panza. No importan los números, las cuentas son las cuentas. Pero si yo te digo que vos, para que tu negocio empate, tenés que facturar un 50% más, vos me decís, la pelota. Claro. O tenés que bajar 30% el gasto para empatar. Esto es lo que está diciendo Macri. Y la verdad que es muy difícil administrar la Argentina con 11 puntos de déficit fiscal. Claro, pero él sacrificó recaudación. ¿Cuándo sacrificó recaudación, Comari? Desde el primer día. A los 15 días. ¿Qué hizo? Y sacó las retenciones a las exportaciones de alimentos y las redujo solamente a de la soja 5%, pero este año este año que viene ya empiezan a seguir bajando 5% por año. Sacó las retenciones a la minera, pero eso pero al sector primario, trigo, maíz y soja, a uno le bajó 5 puntos y al otro le sacó 20, 23 puntos, que era lo que tenía, de arriba para abajo. Claro, bajó la recaudación. Eso generó, Guitia, que aumentaran los alimentos y se duplicara el precio de los alimentos. Y como ya explicamos, como los ingresos populares, que es lo que sueldos y salarios y etcétera, o compras alimentos o vas al cine, compras alimentos y vas a la peluquería. Hoy. En un gobierno peronista hace las dos cosas. Obvio. Cuando a vos te duplican el precio de la comida, muy bien. Nada. Te queda para comida. Entonces dejaste de gastar en todo lo demás. Muy bien. Ahí la economía se les cayó como un piano.
Entonces, ¿qué hicieron en marzo? ¿Qué orden le dio el presidente a su ministro de Economía, llamado en esa época Prat Gai, que hacía campaña en esa época con Donda, aunque rescato enormemente que la compañera ahora ya está donde tiene que estar y donde tuvo que estar siempre. Pero bueno, uno, porque tiene estas cosas de peronista, viste, que siempre nos señalan con el dedo a nosotros. ¿Qué hizo lo que hizo? Este era amigo de Donda, ¿eh? Sí. Este le dieron la orden de gastar. Vaya gaste, hágame obras públicas, así reactivamos el mercado interno. Empezá a meterle gas. Claro. Entonces, no solo bajó la recaudación, sino que aumentó el gasto. Y eso es lo que técnicamente se llama espiralizar el déficit fiscal. Pero la obra pública empezó de inmediato. Y no, lleva un tiempo. Llevó un tiempo. Porque aparte tenían que resolver que este robó, que el otro robó, que el otro más allá también robó. Entre que se pusieron la gorra, que no les dejaba ver, y empezaron a darle a la manivela de que son todos ladrones. Sí. Hasta un punto. Más o menos. Sí, porque si no llegan del otro lado y se pasan de largo y encontraban al papá. No, pero es que tenían anteojeras, digamos. Miraban anteojeras, miraban. Y todo lo que buscaron yo no encontré. No vi nunca que dijeran, che, encontramos este papel de que tal le pagó tal. La cuestión es que no tenían miedo de firmar, que todo estaba mal, que no tardaron unos meses, pero al final empezaron. Sí. Y la verdad que para noviembre y diciembre del año pasado, 2016, la cosa les empezó a recuperar un poquito. ¿Está bien? Sobre todo noviembre y sobre todo diciembre. Y hubo menos destrucción de empleo. De todos modos, vino un ratito después, en el primer trimestre, hubo una buena caída en empresas que ya no pudieron bancar, ¿no? Exacto. Se aguantaron todo el 16 y tuvimos todo un ciclo de 1 o 2 meses que se cerraron un montón de plantas, etcétera. Por eso no hay ningún economista profesional que haya dicho que este año no iba a haber recuperación o pequeño crecimiento. Nosotros incluso lo dijimos. Pusimos nuestros valores y dijimos la economía este año va a crecer. Poquito, pero va a crecer. Porque ya en noviembre y diciembre esto se veía. Pero claro, ellos con eso se dan cuenta que si bajan la recaudación y aumentan el gasto y espiralizan el déficit fiscal, lo duplican, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que acaba de decir Macri el domingo pasado en un reportaje con el señor Longobardi. ¿Está bien? Entonces dijeron, esto no es permanente. El sector privado es el que tiene que gastar, porque si el sector privado gasta, en este caso invierte, ahí sí va a haber crecimiento. ¿Y entonces qué empezaron a explicar? Y empezaron... Supongo que está refiriéndote a que volvieron con la cantinera de la lluvia de inversiones. Claro, las inversiones. Claro, los que brotes. la luz, no. Primero era la lluvia de inversiones. No, es cierto. La luz al final del túnel, ¿te acordás? No, el segundo semestre va a ser extraordinario. Ahora que en un momento hasta se equivocó y dijo el tercer semestre, ¿se acuerda? Sí. Me estoy acordando de que habían puesto en la página del Ministerio de Economía un contador de inversiones que vos abrías así y empezaban a darse vuelta a los números, daban unas cifras impresionantes. Gira Después loco. Todo lo que le prometieron a algo nadie puso en el gira precio. loco. Pero la realidad es que esa lluvia de inversiones no llegaron porque si vos querés invertir en un nuevo negocio, porque presupone que vas a vender lo que haces o el servicio que brindás. Nadie arma un negocio para acumular stock, ¿no? Claro, pero para vender necesitas mercado. Y el mercado puede ser externo o interno. Externo. Tenés que tener un tipo de cambio competitivo, condiciones, precios. Estaba muy complicado, porque en el medio, ya lo explicamos, vino la revolución energética norteamericana y bajó los costos primos de casi todos los productos. Y nosotros la energía no la tenemos baratita. Ya nuestro gobierno no la dejó barata y este salvaje encima la aumentó. Con lo cual hay un problema. O sea que mercado externo no hay. ¿Se hace difícil exportar? Sí. De hecho, el récord de exportaciones que conseguimos con Beatriz Paglieri en el año 2013, creo, 2012, no lo han podido superar. 83.000 millones de dólares. Este año van a exportar por 60 y pico si llegan a 60 y pico. O sea, fíjense la diferencia que hay entre nuestras exportaciones y las de estos. O sea que mercado externo y mercado interno, bueno, hagamos cosas para el mercado interno. Pero para el mercado interno, los que compran,
fundamentalmente los sectores populares, que son los que dinamizan el mercado. Las 1000 familias oligarcas, por más que consuman todo lo que quieran. ¿Cuántos autos se van a comprar? Aparte ni siquiera te comen medio kilo en un asado porque se cuidan todo el tiempo, ¿viste? Así que olvídate. Ellos si van a consumir desde afuera, adentro. Entonces, si los sectores populares no tienen la moneda para dinamizarte el mercado interno, por eso los modelos de desarrollo peronistas son tan fáciles. Le damos plata a lo de abajo y ahí ponemos en marcha la economía. Bueno, muy bien. ¿Qué hace si no tenemos este dinamismo de los sectores populares? Querían apostar a la inversión, que es otro vector. No tenían consumo, vamos por la inversión. Pero si la inversión no tiene para quién consuma, ¿para qué van a invertir? Y entonces se dieron cuenta que el mercado interno no tiraba. ¿Y qué inventaron, Comari, este año, a principio de año? Y yo calculo que te estás refiriendo a los UVA, a los préstamos. A los UVA, sí, a los préstamos. Y a meterle mano a las arcas de los bancos estatales, ¿no? Claro. Dinamizaron el crédito. Claro. Le empezaron a prestar a la familia. Bueno, vos no tenés ingreso, no te alcanza, yo te presto. Y empezaron a prestar para bienes durables, no durables, para departamentos, para casas. Y la verdad que le dio ciertos resultados, claro. Y les permitió llegar hasta septiembre, que la onda llegó a octubre. El Banco Provincia te pagaba la mitad de la compra en el supermercado te pagaba estas cosas. Claro, eso tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, porque las familias terminan endeudadas y ya ahora se les complica, y los bancos, porque vos sabés, Guitia, ¿cómo presta un banco? ¿Qué plata presta un banco? La de otro cristiano que le depositó. Sí. Pero si vos tenés depósito a 30, 60, 90, 120 días, ¿cómo haces para prestar a 30 años? Es raro eso. Eso se llama que esté calzado o descalzado. Las cosas tienen que estar razonablemente armoniosas. ¿Está bien? Uh-huh. Eso al principio, bueno, no pasó nada. Porque al principio era... Pero resulta que a medida que esto se multiplicó, hoy los bancos están muy descalzados y frágiles. Pero como esto es salvaje, los bancos oficiales no le interesa la fragilidad de los bancos oficiales. En nación, en provincia y en ciudad. Por eso los bancos privados en esto no se metieron. Muy bien. Y hay un límite de endeudamiento de la familia. Y hay un límite en que los bancos puedan prestar. Entonces, esto alcanzan un límite. Lo estamos viendo, me parece. Lo estamos viendo, el límite. Fíjate vos lo que pasa ahora en noviembre y diciembre. ¿Cómo vienen las ventas en noviembre y diciembre de este año? Y acorde a lo que venimos palpando nosotros, el año termina con un 10% por debajo de lo que fue la facturación, descontada la inflación obviamente, del 2015. Lo que te está diciendo Comari, vos facturaste 100 en diciembre del 2015. Nominal, o sea, en plata, ahora vas a facturar más porque tuviste 42 puntos de inflación en el 2016 y vas a terminar este año con 25, por ahí. O sea que si vos subes casi 1.70 y pico de inflación, ¿está bien? Acumulada. Entonces, no es que... Pero, si a la caja, o sea, la facturación nominal, le descontás la inflación, te queda las unidades vendidas, el volumen. ¿Me va siguiendo? Sí. En volumen, 10% menos de venta final de 2017, noviembre, diciembre, que noviembre, diciembre de 2015. Ese es el mal humor que ves en el mercado hoy. Porque a los empresarios se le cayó la facturación. La empezaron a levantar. Y ahora se le volvió a caer. Y esta es la desesperación del gobierno. Porque no tiene cómo inflar esto. En marzo del 16 lo infló con gasto público. Espiralizó el déficit. Bajó recaudación, aumentó el gasto, el déficit fiscal se le fue al diablo. En marzo del 2017 el mercado no repuntaba. Le dimos crédito a las familias. No a la producción, a la familia. Uh-huh. ¿Y ahora se terminó. Ahora se te caen las ventas. Uh-huh. ¿Qué anabólico le vas a meter? Ya no tenés. Y está difícil encontrar. No encuentran. Esa es la desesperación. Entonces, ¿qué dice Macri? No, vamos a bajar
el déficit fiscal, esta declaración que hace. Si no, explotamos, dijo Macri, sí, no lo Moreno. dijo él. Entonces nos metemos con los jubilados. Le bajamos las jubilaciones a los jubilados. Pero las cuentas que hicieron no están bien. Entonces el ministro de Hacienda dice que al contrario, los jubilados van a cobrar más. Pero entonces si cobran más, no bajan el déficit fiscal. Y es lo que el mercado les dice hoy. Hoy, viernes, el mercado les dijo eso. Y empezaron a moverse con el dólar. Y dice, pero escúchame, vos tenés que bajar el déficit. Y tu ministro de Hacienda sale por todos lados diciendo que vas a pagar más jubilaciones, no menos jubilaciones. Nosotros, o algunos de los nuestros, mire, como Macri no le pifia siempre, no se aflija. Pero en realidad, algunos de los nuestros dicen, no, pero con la anterior los jubilados cobran más. No con el, bueno, no hay problema. Definamos las dos, pero nadie quiere pagarle menos a los jubilados. Pero no era que Macri le quería pagar menos a los jubilados. ¿Pero en qué quedamos? El ministro de Hacienda dice que le va a pagar más. Bueno, claro. Me confunde, pero, claro, pero en los lo hechos tendrías concretos, que decir en gallego. Pues eso. que me confunde, Moreno. De vuelta, que me gusta, de vuelta. Pues que no, ya. Luego le diré. No, pero digo, pero en la realidad, más allá de la intención del gobierno, los servicios aumentan, los transportes aumentan, los créditos dicen que van a aumentar un 10%. Los celulares, las prepagas, digo, aquellos que todavía tienen posibilidad de comer y bancarse los servicios. Entonces, en la vida real y cotidiana cada vez hay menos plata en el bolsillo, ni hablar de aquellos que están perdiendo el laburo. Entonces, si hay menos plata en el bolsillo, no va a haber mercado interno. Y no, lo veo muy complicado. Muy bien, entonces no va a haber inversiones. No, menos muy todavía. Muy bien, entonces ya de ese lado estamos fritos. Estamos complicados. Y del lado del gasto público tiene un déficit que no lo puede aumentar más. No está en marzo del 2016. No. Muy bien. Entonces, al contrario, lo quiere bajar. Y ya le están diciendo. Y se quiso meter con los jubilados y no pudo. Porque él mismo hizo mal la cuenta y su ministro le dice, no, pero la oposición está equivocada, lo nuestro es mejor, van a cobrar más los jubilados. Pero él le dijo a Longobardi que tenía que pagar menos, póngase de acuerdo. Muy bien. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Votamos las dos y le decimos el que sea mejor para los jubilados. Lo sacamos al jubilado de la discusión. Porque si alguien no tiene que ser perjudicado, son los jubilados. Por lo tanto, a él se le tiene que actualizar la jubilación por el mejor régimen. Votamos las dos y se terminó la historia. Ahora, y de paso nos evitamos unos conflictos en la calle, que la verdad, ver a esos muchachos tirando por arriba de la cabeza es una cosa que nunca lo vi, es una cosa increíble. Muy bien, entonces, por el lado de las inversiones no, y por el lado del gasto público no. Y entonces no hay demanda. ¿Puede él bajar el gasto público? Claro, pero todos le dicen que si baja el gasto público, se le pudre. Se le pudre. No lo puede bajar, tendría que bajar los salarios y sueldos, tendría que bajar las jubilaciones, tendría que el ministro ya dijo que no las quiere bajar, tendría que bajar obra pública, tendría que bajar, y la economía esperando a ver si algún paisano le invierte a pesar que no tenga mercado, entonces la inversión privada reemplazaría el gasto público. Pero si no va a haber mercado, por lo que vos mismo... ¿Hay alguna inversión por fuera del mercado? Bueno, es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con esa definición occidental de crisis donde todas las salidas son malas. Y esta es la depresión que están viendo y lo que cuentan los amigos que tenemos al interior, porque siempre hay vasos comunicantes donde dicen no saben qué hacer y se deprimen y empiezan ya con esas reuniones de urgencia. Tan de urgencia que hoy un gobernador peronista del norte apareció de remera, zapatilla y vaqueros en una reunión en el Congreso. Y el diario decía, o el sitio online decía, como un hippie fue vestido, nada más que no tenía el pelo largo, como un hippie fue vestido al Congreso. No, un hippie no, como de viernes, claro, viernes a la tarde, sí, y estaría... pero lo deben haber convocado de urgencia. Entonces dijo, voy. Lo encontraron, anda a saber dónde estaba y dijo, sí, voy. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero cuando empiezan estas reuniones de urgencia, y entonces Laje dice hoy por América que estaban llamando a los gobernadores para decirle
dice el AGE, el diario Clarín, para decirle, mirá que si no lo acompañan, que será Macri, no llega a abril. Esto es lo que se está vivenciando en los mercados. Y empiezan a recoger el barrilete. Y esto para nuestro pueblo es muy complicado. El peronismo, en un nivel de extrema prudencia, tiene que moverse cautelosamente. Los muchachos que tenemos alguna experiencia y que ya peinamos canas, el 8 de diciembre le volvimos, el Día de la Virgen, a decir a la Virgen, en ese día, vos que sos nuestra protectora, esto es lo que nosotros pensamos. Y lo pensamos después de mucha meditación, de 1 año y pico de meditación, porque siempre dijimos los economistas del peronismo, al menos los que nos encontramos en la Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional, que estos eran unos descerebrados inconsistentes. La palabra consistencia e inconsistencia es una palabra muy fuerte, porque es endógena al propio modelo. Yo te conté esto, los economistas del peronismo, cuando analizábamos incluso el plan de convertibilidad, podíamos decir al final del plan de convertibilidad, no al inicio, que era inconsistente socialmente, porque extremaba la pobreza y la desocupación. Pero si el pueblo argentino, al igual que el español, se aguantaba 25 puntos de desocupado y 50% de pobres, el modelo, el plan de la convertida podría haber seguido funcionando. Claro, con 25% desocupado y 50%. Tiene un límite. Claro. Entonces, con nosotros que conocemos a nuestro pueblo, decíamos, esto puede cerrar económicamente, pero nunca socialmente, así que prepárense. Bueno, nunca llegamos a este análisis con esto, salvaje, porque son unos bestias. No hay economía que pueda funcionar con 15, 16, 14 puntos de tasa de interés real en dólares. No existe. Y los últimos 2 meses, la Argentina se movió con una tasa de interés en dólares del 2% mensual. Eso es más que el 24 anual, porque es 2% acumulado, no es 12 por 2. Es 1.02 a la 12, si quieren hacer el cálculo. ¿Está bien? Les va a dar cerca de 28. No hay economía que pueda funcionar. Estos son unas bestias. Entonces, los economistas del peronismo silenciosamente fuimos pensando el punto de ruptura de esta situación. Y lo publicamos el Día de la Virgen, porque también le pedimos a la Virgen, que es la protectora de nuestro pueblo, que vuelva a poner su manto protector sobre nuestro pueblo. Y ayer, de alguna manera lo puso, porque no hay ningún muerto a pesar de este animal que disparaba la escopeta por arriba de la cabeza. Pero, y no fue el único, de las imágenes que vimos. Solo el manto protector de la Virgen nos permite a nosotros decir hoy que no estamos velando, y alguna familia, a los suyos. Entonces, esto nos hace ser extremadamente prudentes, porque al margen de lo que podamos opinar ideológicamente, desde nuestra visión de la sociedad, de donde nos paramos para ver esta sociedad. Nosotros, por ejemplo, nos paramos y decimos, miramos la sociedad de abajo para arriba, desde el descamisado, más, ni siquiera llegamos a mirar la sociedad en su última punta, que son los oligarcas, porque los detestamos. Detestamos a esas 1000 familias oligarcas. Entre ellos y nosotros hay una situación de piel. No, ¿está bien? Entre esos tipos que yo eso decía. Entonces, tenemos que ser prudentes porque, como dijo Macri, esto ya está. Ya está. Y tenemos que ser prudentes, muy prudentes. Muy prudentes. Casi
no tienen solución, porque las pequeñas soluciones que consiguieron espiralizaron el déficit fiscal y me dejaron el sistema financiero en un nivel de fragilidad y a las familias endeudadas que ya no pueden seguir. Seguramente tenés algún familiar que ya tiene el crédito asignado, está aprobado y sin embargo no se va a la escrituración porque H, B, C, que paro, que no tenemos fecha, que mucho trabajo. Empiezan con esas cosas para patear la pelota para adelante. Lo van a lentificar, es lo que está pasando. Y lo único que va quedando somos nosotros los peronistas. Vamos quedando nosotros los peronistas, y cuando digo nosotros los peronistas, somos todos los peronistas. O hay peronistas más preclaros que otros que tienen el dedo largo que pueden decir yo sé y usted no. ¿Te parece que puede haber alguno que diga eso, Gitia? No. ¿O somos todos? Ahora somos todos, claramente. Incluso como decía el general, con los apresurados y los retardatarios. Perón no decía que los apresurados o los retardatarios no eran parte del movimiento. Decían, en nuestro movimiento tenemos apresurados y tenemos retardatarios. Y por lo tanto tenemos el consenso mayoritario también, que le da legitimidad a los apresurados para ser apresurados. Porque ese consenso mayoritario es el que dice, bueno, vos caminás más rápido y vos caminás más lento. Pero todo esto hace la columna. Si el apresurado va muy apresurado y se despega de la columna, no hace más parte de la columna. Vos lo aprendiste, Comari, ¿eh? A fuerza de golpe, Comari lo aprendió. Ni te digo Gitia y yo. Entonces, lo que tenemos ahora es que los apresurados y retardatarios van transitando hacia el consenso mayoritario si los dirigentes de los apresurados y de los retardatarios quieren conducir el conjunto. Porque hacerse cargo de la nación, cualquiera sea el tiempo en el cual el peronismo se tiene que hacer cargo, es del conjunto del movimiento nacional justicialista y de los aliados que podamos tener, como aliados. Y vos lo ves esto en la conducta de los dirigentes sindicales. Hoy estuve reunido con algunos dirigentes sindicales y ellos me decían, ya cambió. Porque hasta ahora la discusión con la patronal era el gobierno del lado de la patronal. Era la patronal, el gobierno contra los sindicatos. Hasta hace unos días atrás. Y eso fue también resultado de las elecciones. Por eso nosotros decíamos, peronistas, únanse. Porque todo junto era otro resultado electoral. Pero la política es la política y estos son unos descerebrados y están llegando a punto de caramelo. Y claro, los empresarios no son tontos. Ya hoy los empresarios se empiezan a encontrar cara a cara con los sindicalistas y esto lo consiguieron los sindicalistas. Claro, ya dijeron, no, dejá el gobierno. No, bueno, vamos a ver cómo esto sigue. Nos encontramos nosotros para hablar. Y esto es lo óptimo para el movimiento obrero. Siempre discutí cara a cara con su patronal. ¿Qué es lo que dijo Perón en la comunidad organizada? Pónganse de acuerdo. Y si no, ahí aparecemos nosotros. Después, no antes. Porque el Estado está para objetivar lo que el sector privado consensúa entre sí. No para imponer. En todo caso, si no se ponen de acuerdo, Perón decía, miramos de abajo para arriba, muchachos, vamos a laudar a favor del pueblo trabajador. Indubio pero operario. Claro, es el sujeto a proteger. Pero ahora era al revés, era la patronal y el Estado en contra de los trabajadores. Y ahora esto beneficia a las pymes extraordinariamente. Porque claro, esto implica que en el otro esquema económico la gente, hay que recuperar los ingresos populares. ¿Y cómo vamos a tener? Ni siquiera podemos tener un modelo de transición, no el definitivo, el de transición, suponete que es necesario uno de transición, sino recuperar los ingresos populares. Hay que resolver el déficit fiscal, no hay ninguna duda, pero no gastando menos, recaudando más.
haciéndole poner a los pero bueno, esto es lo que nosotros explicamos en el programa económico de contingencia el 8 de diciembre. Publicado en Infobae, y claro, si son los que leen ellos. ¿No? Lo explicamos. Lo leyeron todos los que lo tenían que leer. Fue el más leído, claro. Fue el más leído. Todos los que lo tenían que leer lo leyeron. Y una semana después estamos ante estas circunstancias, donde hoy el mercado ya empezó a decir algunas cosas. Había aumentado mucho el dólar mayorista, después lo lograron bajar. Pero claro, ellos mismos, cuando en realidad el mercado dice déjalo subir porque tiene que ser competitivo, no, pero no puedo porque y claro, toda decisión que toma. Cada una que toma descuajeringa todo el resto. Es imposible. Y entonces decime, ante este panorama, Comari, ¿vos pensás que las ventas hoy están cayendo porque los empresarios están haciendo mal las cosas? Y yo creo que no, que son las condiciones macroeconómicas las que limitan. Próximamente va a haber la luz un artículo nuestro. Bueno, vamos a ver si para claro, cerrarlo, vamos a ver, porque todo esto nos permiten cada tanto escribir o los lunes. Y esto es muy interesante porque de alguna manera yo siento la angustia de los empresarios al margen del tamaño de la compañía, que dicen otra vez sopa, otra vez me bajan las ventas, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Guillermo, ¿en qué me estoy equivocando que me bajaron las ventas? Hice lo que me dijiste, comparé noviembre de 2017 contra noviembre de 2015 y no me da. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hice mal? Y le digo, vos no estás haciendo nada mal. Lo que pasa es que es muy difícil nadar contra la corriente. Podés nadar un ratito, pero después, si no hay un entorno, que ese es el contexto macroeconómico, que te permita a vos desarrollar tus habilidades empresariales en esa persona jurídica tan extraordinaria llamada empresa, es muy difícil. Es muy difícil. No es que están perdiendo en manos de otro competidor que fue más eficiente, fue más capaz de ganar el pedazo del mercado, es que todas reculan igual. Todas reculan igual. Si hay un Estado que las hace recular igual, que por ejemplo es la experiencia que yo conté con el tema del pollo, o hay un Estado como este que define una política que el más débil es el primero que se cae, que son los que ya se cayeron, pero después sigue, porque siempre hay uno que es el último de la fila. Claro, Leo, un poquitito de oxígeno, siempre hay uno que parado, pero y después siempre hay uno. Y entonces vos le decís, mirá, no es que no sabés hacer pollo. Y entonces el dueño de Cresta Roja, después de 40 años, no sabe hacer más pollo porque cambió la manera de hacer pollo. Cambió un poquito, Guitia, pero convengamos que no es que, viste, un tipo que hace pollo 30 años no sabe ahora qué hace pollo. Al contrario, muchacho. El tipo que tiene la última tecnología te la vende a vos y al otro. ¿Está bien? Entonces, no es que no saben. Gastará un poco más, un poco menos, pero no es que cena el otro con, viste, con el Tetra y el otro con, viste, un vino. No está ahí la diferencia. No está en los gastos personales. Está que un negocio tiene una tasa de acumulación distinta a la otra, es más frágil que otro, y ese que es más frágil es el que se cae. Vos tenés que tratar de que pero estas bestias no. Entonces, claro, lo que termina pasando es que el año pasado se cayeron los más débiles y ahora se siguen cayendo los últimos de la fila. Pero, claro, cuando a vos te baja la venta, les bajó a todos. Lo que pasa es que unos pueden aguantar y otros no. Y los de la última de la fila son los que te vienen a ver deprimido. Vos decís, mirá, con estos salvajes no sé si no te vas a caer, pero no es culpa tuya. Es que hay un contexto que no te permitió. Por eso a todo. Claro, por eso es importante en este caso juntarse en las cámaras, que haya charlas, e incluso que las propias cámaras protejan a sus socios, que traten de que aguante. Claro, que el último no se caiga. No hagan, porque lo más importante es tener las empresas en marcha. Cuando vos tenés las empresas en marcha, rápidamente le tirás oxígeno. No es lo mismo meterle oxígeno a una empresa en marcha que armar una empresa. Que cayó. Claro. Porque hay todo un conocimiento, claro. Hay una armonía, hay unas máquinas que estaban funcionando. Entonces vos vas y le metés vitamina, que es ingresos populares, y le generás demanda, y hay... Pero si la empresa no está,
Reconstruir esa empresa te lleva meses. Y sin trabajo es sufrimiento de la gente. Por eso la obligación hoy es mantener las empresas en marcha. Por eso los trabajadores, el movimiento obrero organizado, se encuentra con la patronal en la defensa de la fuente de trabajo, que es muy distinto a pensar que el patrón estaba con el Estado para que la defensa de la fuente de trabajo sea a costa de los trabajadores, la tasa de ganancia no. Los empresarios me lo dijeron hoy, los sindicalistas, mira, no sabes cómo cambió el diálogo con los empresarios en 2 días, cuando los empresarios se empezaron a dar cuenta que esto no estaría funcionando. No está al nivel, no tienen aptitud, no están en condiciones, porque el propio presidente Macri, ¿qué dijo el presidente Macri? Porque hay que escuchar lo que dijo cuando yo te decía que eran unos descerebrados, empezando por a ver qué dijo. Presidente, no me termino de responder la pregunta. Yo entiendo la voluntad de los argentinos por cambiar y la suya en particular. Pero Argentina tiene mucho déficit fiscal, mucho déficit comercial, emite muchos bonos, paga mucha tasa de interés y emite mucha deuda. Entonces, con independencia de la voluntad de los argentinos, hay gente que se pregunta si esto no va a estallar algún día. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo soy el primero en decirte, tenés razón. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Guitia. No, yo a partir de los últimos hechos, digamos, tengo una reflexión. Claramente es un gobierno oligarca, como venimos diciendo. Claramente son bestias. Pero como buenos oligarcas, apelan a la persecución política, tenemos prisioneros políticos, tenemos presos políticos y tenemos represión. Y esto no es que va a parar. Entonces, retomando lo que usted decía, Moreno, esto de la cautela, tenemos que ser muy cuidadosos con los compañeros. Muy cuidadosos. Tenemos que cuidar a los compañeros hoy más que nunca, porque tenemos una fuerte responsabilidad política en esta situación tan endeble y de tanta fragilidad, desde lo económico y desde lo social. Y el otro tema que quería decir era que, bueno, que acompañamos a los familiares de Lara San Juan, claro, en su pedido de que encuentren a los héroes que cuidaban nuestro mar y que se investigue, digamos, finalmente qué sucedió con ellos. Nuestro homenaje a los 44 patriotas que perdimos. Comari. Bueno, yo tengo preocupaciones en la misma línea de Adriana. La verdad que ayer fue un día bastante agitado, pero lo que ya vimos varias veces, crisis que se desmadran a partir de esquemas represivos excesivamente violentos, bueno, nos trajo ciertos temores. Así que me parece que es una etapa para ser cuidadosos y para pensar cómo llegamos a un plan de contingencia sin tener que esperar las situaciones de estallido o de que se dan la piña, o como le vienen diciendo los economistas que son amigos del gobierno, nos están llevando a un lugar donde no queremos ir. Así que, bueno, esa reflexión. El peronismo tiene la responsabilidad histórica porque, bueno, esto se carga todo, se carga a los radicales, se carga a los gorilas, aparte de los oligarcas. Queda la iglesia y el peronismo, y la iglesia obviamente no es su función gobernar, queda el peronismo. Y cuando digo queda el peronismo, queda todo el peronismo. Los apresurados y los retardatarios, que su autoridad para ser apresurado y retardatario, insisto, se la da el consenso mayoritario. Y es muy difícil desde un ala conducir al conjunto. Por eso venimos diciendo que a veces hay algunas conductas que no se terminan de entender, porque a nuestros principales dirigentes los precisamos en el consenso mayoritario, transitando el conjunto. ¿Quiénes son nuestros principales dirigentes? Y bueno, obviamente los que ganaron las elecciones y los que son más votados, los 5, 6, 7, 8 dirigentes fundamentales del peronismo, y que hoy no los podemos cuidar, por lo tanto los tenemos que tener muy protegidos, porque estas bestias son capaces de tirar. Más, tiraron bombas, nos han fusilado, nos han bombardeado, nos han torturado, son los mismos. Entonces es lógico que van a terminar así.
Algunos se sorprenden de lo que pasó, claro. Muchachos, son estos. Y tranquilos porque la verdad histórica está de nuestro lado. La semana que viene, Guitia, vamos a seguir con este tema y vamos a incluir lo que acaba de pasar con la OMC. Porque lo que pasó con la OMC a vos no te sorprendió, ¿no? Ya lo habíamos charlado. Ya lo habíamos charlado, pero me sorprende, digamos que... No me sorprende, veo que fracasan donde van. Bueno, porque tienen un mal diagnóstico. Derraparon en la OMC. Bueno, claramente. Pero nosotros habíamos dicho que no existía más, ¿no? Que se había terminado el consenso de Washington. Enterraron a la OMC. ¿Quién lo enterró? El secretario de Comercio norteamericano, cuando en un discurso de 3 minutos le dijo esto así no va más, bla, 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 bla. Pero de todo eso vamos a hablar la semana que viene. Ahora vamos a empezar a disfrutar el fin de semana y esperemos que el lunes el horno no está para bollo, así que hagamos las cosas prudentemente. ¿Quién nos ayuda a hacer este trabajo, este programa, Guitia? Bueno, vamos a hablar de nuestra querida operadora Yamila fundamentalmente y bueno, quería decir que vamos a ir a brindar porque nosotros siempre encontramos una oportunidad para brindar. Muy bien. Vamos a ir a brindar y alguna picadita y a Post. Muy bien. Que queda en Tames 1885 en Palermo. ¿Quién más nos ayuda a hacer el programa? A ver. En producción audiovisual Emiliano Villa y Martina Yarra, en musicalización Florencia Moreno y Javier Hernández y en redes Julia Mendoza. Muy bien, un equipo bárbaro. Acá estamos. Gracias, Comari. La verdad que tus aportes son siempre muy claros y sustantivos para que nosotros podamos sintetizar correctamente lo que pensamos que es este conocimiento que brota entre nosotros y que el resto de los oyentes... Sabes que hay como 50.000 que nos terminan escuchando semana a semana, ¿no? Y los muchachos se juntan, leen los artículos, se juntan a reflexionar. Cuando te suman los oídos, es porque están diciendo este negro no sabe nada. Pero este es el momento bien interesante, porque yo que necesito, no que te den la razón, ni a vos, ni a mí, ni a Guita, sino que discutan. Necesitamos que florezcan las flores. Y la manera de que florezcan las flores es que los muchachos discutan. No que digan, sí, este tiene razón. Discutan, todo está en discusión. Todo está en discusión. Y el consenso mayoritario acepta los apresurados y los retardatarios. Lo que necesita es que los dirigentes principales de los apresurados y los retardatarios caminen hacia el centro. Porque ahí precisamos la conducción estratégica. El centro, no en términos, el centro, como decía el general Perón, es el consenso mayoritario del movimiento nacional justicialista y desde ahí se conduce el conjunto. Gracias, Guitia, gracias, Claudio. Nos vemos el viernes. Buen fin de semana. Y a reflexionar, a discutir y el lunes que prime la prudencia. Gracias a todos.